buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy revisamos la situación que vive Honduras por la escasez de agua. La falta de lluvia nos está pasando factura a todos niveles, casi en todo el territorio nacional. Hoy hablamos con un experto, don Francisco Argeñal Pinto, jefe de meteorólogos de Senaos Copeco. ¿Cómo está el país a qué 43, 45 días de que cierre el ciclo oficial de lluvia según los expertos? Buenas noches, don Francisco, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Rosendo, muchas gracias por invitarnos a este programa. La verdad que tenemos cerca de 40 a 45 días de lluvia en la zona occidental, centro y sur, y parte del oriente, pero otros lugares del oriente terminan las lluvias hasta prácticamente unos 65 a 70 días. Y en el norte apenas empieza la temporada lluviosa, porque allá los meses más lluviosos es noviembre, octubre, noviembre y diciembre. Enfoquémonos en principio en este diálogo, don Francisco, en lo que van a enfrentar los pobladores de Olancho, El Paraíso Lloro y algunos sitios de Santa Bárbara donde tenemos la mayor parte de la producción de granos básicos que se han visto afectados severamente por un invierno que no ha dejado la lluvia que normalmente tenemos. Sí, hemos tenido impactos negativos debido a que, como usted bien lo dice, las lluvias que se han acumulado casi en toda la franja central de Honduras hacia la Mosquitia. Hemos tenido lluvias en los últimos 4 meses donde ha llovido un 40 o un 50% de lo que normalmente llueve. Por ejemplo, en Tegucigalpa, para este tiempo ya deberíamos de tener cerca de 700 milímetros de lluvia acumulada y apenas llevamos como 300 en el transcurso de mayo, junio, julio y agosto y los días de septiembre. Entonces tenemos un déficit ahí casi de un 50%, que eso se ha reflejado en el nivel de las represas, que muy bien lo conoce la gente, que en este momento estamos con una crisis, con un racionamiento que nunca se había visto aquí en la capital para este tiempo. Y hay probabilidades, según lo que establece la carta meteorológica, de que llueva en qué cantidades. Son pronósticos como tal, no es una seguridad al 100 durante estos días de septiembre, que ya se nos va, octubre, que es la gran esperanza de los hondureños, y los primeros días de noviembre. Bueno, en términos generales esperamos alrededor de 300 a 350 milímetros de lluvia en la parte alta del Epaterique, por ejemplo, porque es donde se recoge el agua que alimenta las represas. En la parte de la cuenca del río, de la subcuenca del río Guasarique, que es la que deposita el agua en los Laureles, y tenemos en el río del Hombre, que es la que deposita el agua en la represa Concepción. El área de Concepción es más pequeña de captación de agua, sin embargo el embalse es mayor. Y con esos pronósticos que tenemos, de acuerdo a los análisis que han hecho los hidrólogos, tanto de Senaos como de el Sanaá, dice que las lluvias que podríamos tener ahí podrían llegar hasta un 50% de la represa Concepción, que es el agua con la que dispondríamos para enfrentar la temporada seca, que normalmente empieza, como habíamos dicho al principio, de noviembre y termina prácticamente a finales de abril o principios de mayo en algunos casos. Es decir, que los niveles de las represas podrían registrar una leve mejora si se mantiene esta lluvia en la zona del Epaterique. Hay que recordar que Concepción en este momento, antes de ayer, que ayer llovió un poquito en la cuenca, tenía como un 11% de su capacidad. Entonces, si estamos hablando de un 50% que recuperaría, estamos hablando de 39% que sería lo que se abonaría con la lluvia que se tienen pronosticadas, que se podrían dar en esa parte. Para Laureles, como es una zona, tiene una zona de captación más grande y la represa agarra menos agua, entonces ahí se espera más bien que sí se llene con esa agua que se está pronosticando que se podría dar. Eso nos está dejando un septiembre dentro del promedio que, aunque ya mañana es 20, ya tenemos prácticamente 20 días con mala distribución en varias zonas de la región central y la región oriental. Sí ha llovido en la parte fronteriza con El Salvador, ha llovido en el sur, pero las lluvias no han sido parejas en todos los municipios y por eso esperamos que a partir de este fin de semana ya vamos a tener lluvias con bastante intensidad. Por ejemplo, se espera que llueva con bastante intensidad sábado,
y lunes de la próxima semana. El domingo va a llover, pero con menos intensidad que el sábado y lunes. Entonces, esas lluvias vendrán de alguna manera a apaciguar la demanda que tenemos en este momento de agua, no solamente en Tegucigalpa, sino que en casi todo el país. Estamos hablando en toda esa región de los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca, Valle, Olancho, Colón e incluso parte de Atlántida, donde ha habido bastante déficit de lluvia este año. Es decir, que una posible mejora en cuanto a la distribución de agua, y nos vamos a quedar en principio, don Francisco Argeñal, aquí en Tegucigalpa, donde ya tenemos sitios donde la distribución está cada 7 días, donde hace unos años atrás o quizás meses era 2 veces por semana. Volver a esos niveles es esperar ¿cuánto tiempo promedio? Esperar que empiece la lluvia del otro año, según los análisis que se han hecho, porque si se empieza a dar más agua con más frecuencia, los embalses, el agua que tienen los embalses y que podría acumular con la lluvia que estamos pronosticando, no alcanzaría para llegar hasta mayo o junio del próximo año, que ese es el colchón que se maneja debido a los distintos procesos que se pueden dar de evapotranspiración o cambios que se pueden dar en los pronósticos y el establecimiento de fenómenos que nos podrían afectar el próximo año. Entonces, en ese sentido, los ingenieros hidrólogos manejan un cierto margen de seguridad de manera de garantizar el flujo de agua y la disponibilidad del agua para la población. ¿Y el manto freático de la ciudad cómo está? ¿Qué han revisado los especialistas, considerando que se pensó que podría ser una salvación tomar agua de pozos, aunque es agua salada, pero en esta emergencia todo vale? Hay agua salada en algunos sectores de Tegucigalpa, en otros hay buena agua. Y en otros sectores de la zona sur, por ejemplo, hemos tenido informes de que los pozos están dando nada más un 30% de lo que normalmente dan en cantidad de agua. Y es más, algunos pozos artesanales que le llamamos malacates en algunos sentidos, cuando tenemos una cuerda enrollada sobre un rodo que le damos vuelta para jalar agua, en esos pozos hay muchos de esos que se han secado en este momento y que esperamos que se recuperen un poco ahorita, pero que el próximo año, debido a la sequía que traemos arrastrando desde el año pasado en varios sectores, como Francisco Morazán, por ejemplo, y lo que llevamos de este año, eso nos va a pasar la factura el próximo año. Entonces, de ahí es que algunas personas han malinterpretado esto de decir que el otro año va a ser peor que la sequía, que vamos a tener sequía el otro año. No es así, sino que el periodo seco que normalmente se da de noviembre hasta marzo o abril, la disponibilidad de agua va a ser bastante escasa en gran parte del corredor seco nuestro, pues debido a ese déficit de lluvia que tuvimos en el 2018 y que estamos teniendo ahorita en el 2019. Es decir, estos pozos así de claro y con realidad, para estar conscientes a nivel de nuestros televidentes, no son salvación, don Francisco. Vienen a paliar un poquito el problema, pero no es que vamos a tener abundancia de agua. O sea, si hay que perforar un pozo, si antes perforaba usted un pozo y a los 60 metros encontraba agua, ahora quizás tiene que perforar hasta 100 metros para poder encontrar agua. Y eso eleva los costos de pozos. Y lo que se hicieron antes, que tenían una profundidad de 60 o 70 metros, en este momento no están llenando a la capacidad que deberían de tener. Y usted eso lo puede encontrar con aforos que se han hecho en varios pozos a nivel de todo el país, no solamente de Tegucigalpa. Se erró desde su óptica, don Francisco Argeñal, por parte de las autoridades del SANA al permitir por mucho tiempo que particulares llegaran a ciertos centros de distribución de ellos y llenaran cisternas sin el control adecuado y se comenzara a vender y a vender agua. Hoy estamos resintiendo ese tipo de programas que han sido comunes para Tegucigalpa. Hay que recordar que en varias ocasiones hemos tenido que las represas se llenan. Normalmente, por ejemplo, Laureles se llena todos los años, 2 veces al año, y el agua rebosa bastante. Tanto es así que hay un programa ahí, o hay un proyecto de trasvase de agua de Laureles hacia Concepción debido a ese proceso, que por lo general Laureles rebosa. Entonces, esa agua sí se aprovechó para llenar tanques, cisternas que van a distribuir agua donde no llega la presión del agua potable que tenemos algunas colonias que están en las partes altas de Comayagüela o Tegucigalpa,
de alguna manera siempre ha existido y siempre va a dar. El problema que tenemos arrastrando, Chendo, es que, si usted recuerda, Concepción fue hecha, fue edificada en 1986. Desde entonces no se hace una nueva represa en Honduras, y especialmente en Tegucigalpa, perdón, no en Honduras, sino que en Tegucigalpa. Y tenemos entonces una deuda acumulada de 13 años ya prácticamente que debimos haber construido otra represa, porque la represa se decía que tenía capacidad para abastecer de agua a Tegucigalpa para los próximos 20 años. El desorden en las edificaciones, el poco control que ha ejercido la autoridad municipal, eso sí nos está pasando factura entonces. No solo municipal, sino que también central. Y recuerde que el SANA antes no estaba municipalizado, sino que también era un ente gubernamental. Y el hecho que no se haya invertido en Guasarique 2, tantos estudios que se hicieron, en la represa de Río del Hombre, en Cebacuante y en otras represas que se han estado hablando siempre, eso nos está pasando la factura ahora. Porque un episodio de una sequía como la que hemos tenido también, nos viene a desnudar prácticamente la alta vulnerabilidad que tenemos en esa parte hídrica también en Honduras. Está con nosotros esta noche al banquillo el experto en meteorología Francisco Argeñal Pinto. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con don Francisco Argeñal Pinto. ¿Qué proyecto es viable para Tegucigalpa en este momento? Porque aquí se ha criticado por un sector que se han dedicado a política y a hacer otras obras que se necesitan, pero no tanto como represas. Nos recordaba que la última nos remonta a la administración de Ascona. José Simón Ascona. ¿Cuáles son en este momento fundamentales para Tegucigalpa hacer? Bueno, hemos escuchado a los hidrólogos del SANA y a otros hidrólogos, y el poco conocimiento que tenemos sobre el tema es que se podría construir Guasarique 2, por ejemplo. O el otro aspecto sería, otro sitio ideal es el Río del Hombre, este río que nace en la montaña ahí de Zambrano, pasa por Támara, y que ahí por Soroguara se podría hacer una represa, o aquí más abajo por donde está Río Hondo. Y en esa parte se podría captar esa agua que viene de allá, que es una cantidad, es un área mucho más grande incluso que la de Guasarique, donde está el río Guasarique. Entonces, eso podría ser una solución. He escuchado a gente que trabaja en esto, a Luis Evelyn, por ejemplo, de que falta trabajar más en esto. Entonces, y es una propuesta que se ha venido manejando desde siempre. Lo que pasa es que es de alto costo, y entonces ahora lo que están tratando de hablar, y que hemos escuchado lo último, es que se puede trabajar con represas de tierra también, que lleva menos costo, casi una sexta parte del costo que podría costar una de concreto. Estamos, don Francisco, en año niño, ya finalizado. Sí, ya terminó el niño, a pesar de que el niño terminó desde principios de agosto, ya estamos a la segunda, terminando el segundo decadía del mes de septiembre, y todavía la atmósfera no termina de responder bien. Hemos tenido algunos cambios. La semana pasada tuvimos 3 ciclones tropicales en el Caribe y el Atlántico. En este momento otra vez tenemos ya más ciclones. Aparentemente ya tenemos una reacción de parte de la atmósfera de que ya el niño ya terminó, y que se empieza a acoplar todos los sistemas dinámicos, y tanto en la parte baja como alta, que ya prácticamente estaríamos en condiciones de un septiembre normal para nosotros. Un septiembre normal en estos 10 días, ya 11 días que nos quedan, es tener una precipitación ¿en qué términos? Para Tegucigalpa estamos hablando de cerca de 180 milímetros, para otros lugares como la zona sur más de 250, en Olancho alrededor de 250 también, de 200 a 250, en el occidente casi 300 milímetros en la parte suroccidental. Entonces, eso es lo que normalmente tenemos en septiembre, pero en algunos lados sí ha llovido. Es más, usted se acuerda, hace 2 semanas
La carretera panamericana a la altura ahí de Cucuyagua se dio debido a la cantidad de humedad que tenía, porque ahí ha llovido bastante, en ese sector de Copán, por ejemplo, agua que deseamos aquí en la zona central. Y en la zona sur también ha llovido en varios sectores, por ejemplo, el municipio de Namasihue ha llovido bastante, ha llovido en la parte de Marcovia, pero las lluvias en la parte alta, en San Marcos de Colón, por ejemplo, se extrañan ahorita. Y ya pensamos que a partir de pasado mañana ya vamos a tener precipitaciones más importantes, y no solamente en esos departamentos, sino que todo el centro, casi todo el ancho, El Paraíso, Francisco Morazán, hasta el sur de Lloro, y buscando también casi la mitad de Santa Bárbara, todo Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira y Ocotepeque, vamos a tener lluvias este sábado, y por lo menos volveríamos a tener bastante agua el lunes en la parte más suroccidente y sur y centro. Usted tiene más de 30 años de experiencia y de estar ligado a revisar los comportamientos de las precipitaciones en el país. ¿Recuerda un año tan difícil como el 2019, don Francisco? En algunos sectores sí hemos tenido, por ejemplo, en el 2015, si usted se acuerda, tuvimos muerte de reses en el sur, tuvimos casi 100 días sin lluvia en varios sectores del corredor seco, pero hablando del sur de Francisco Morazán, Choluteca, Valle, focalizado, sí, más hacia el sur, sí. No extendiéndose hasta el centro de Honduras y hasta el oriente principalmente. Hemos tenido en 1991, por ejemplo, hubo una sequía en julio que abarcó casi la misma área que abarcó esta. El problema es que esta sequía se extendió prácticamente hasta mediados de septiembre en varios lugares del centro de Olancho, Colón, hasta el Valle de Jamastrán, en El Paraíso, donde pocas veces un fenómeno de niño débil como el que tuvimos tiene tanto impacto como el que tuvo este año. Bueno, estamos hablando de una canícula que se extendió, nunca registrada en más de una década. Sí, y en esas zonas principalmente. Estamos hablando de la zona oriental, que es donde el mayor impacto económico ha tenido, si lo podemos decir así. Especialistas ligados a la agricultura hablan que en 60 años la zona oriental no experimentaba un problema como este de ahora. Sí, es lo que le decía, en 91 tuvimos alrededor de 30 días con poca agua, pero ahorita ya estamos hablando casi de 80 días con poca agua. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo en este momento. Con esta lluvia que reiteramos, son pronósticos, que como se puede dar, puede variar, pero si la carta meteorológica que ustedes revisan con frecuencia se presenta en esos términos que me ha explicado, ¿se pueden recuperar algunos cultivos o pueden pensar algunos agricultores para su economía de subsistencia o su consumo familiar sembrar en los próximos días? Hay algún chance todavía. Hay gente que ya sembró en la zona sur. Y el sur estamos hablando de Reitoca, Luarén, Curarén, Nueva Armenia, Maraita, incluso en la zona sur ya sembraron. Pero hay otras zonas que, como le decía yo, que no ha llovido, que todavía tienen chances si hacen con semilla criolla. El problema de la semilla criolla es que su rendimiento es para nada más para cuestiones de seguridad alimentaria de la población, no para tener ganancias y exportar y vender a Lima ni nada de eso, sino que es para garantizar que la familia va a poder comer tortillas el otro año y va a poder comer frijoles. Entonces, hay algunas variedades criollas que cosechan en 40 días. Y si estamos hablando de 40 a 45 días todavía de lluvia, hay un chance todavía para la gente que no ha sembrado, que empezaría a llover en estos momentos, que podría hacer eso. Y en otras zonas, como ya para comercialización, la recomendación que han hecho los técnicos agrícolas es que no se siembre maíz, sino que siembren frijol o que siembren sorgo. Y esa es la recomendación que se ha hecho para departamentos como Lancho, la parte de Jamastrán y otros sectores de Lloro y también de Occidente, que la mejor opción que hay para estas lluvias de postrera es sembrar este tipo de cultivos que requieren pocos días de lluvia. ¿Se ha llegado con los especialistas que ha dispuesto el Estado, con personal que tiene Copeco, a la orientación a estos sectores, a guiarles, incluso hasta asesorarles del por qué se está fallando en uno u otro cultivo, don Francisco?
Hemos hecho giras a nivel nacional, conjuntamente con la gente de la FIA, de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, a través de Infoagro, y personal de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y también como de USAN, y hemos participado en reuniones en casi todas las cabeceras departamentales, exceptuando la Mosquitia, y hemos socializado las perspectivas. Y hemos ido a otros campos no departamentales, por ejemplo, hemos estado en San Miguelito, hemos estado en Pespire, hemos estado en otros lugares que no son cabeceras principalmente, compartiendo y difundiendo las perspectivas del clima que teníamos con esto que esperábamos que empezara a llover, Rosendo, desde el 10 de septiembre, que empezara a llover ya de manera más continua, pero en varios lugares las lluvias se han alargado hasta ahorita y hasta hace unos 2 días empezó a llover. Y ya con las lluvias que esperamos de este fin de semana, esperamos que ya entonces sí ya empiece ya de forma más continua y con mayor cobertura las lluvias a tener influencia sobre la humedad en el suelo, de manera que permita el crecimiento de los cultivos y que puedan cosechar. ¿Qué son en las que más le impactó en esas visitas? Que se observa lo duro que ha sido para el hombre de tierra dentro de esta escasez de lluvia. Bueno, en el 2014-2015 anduvimos en la zona sur y miramos que ahí siempre es recurrente la sequía. Y donde impacta es cuando uno mira zonas que son menos afectadas por la sequía, como el Valle de Jamastrán, el Valle de Lepaguare, el Valle de Agalta incluso, que es una zona ganadera. Mirar lo que se miraba ahora sí era un impacto bastante fuerte, cómo se perdían grandes cantidades de cultivo para comerciar y que nos garantizan prácticamente la disponibilidad de alimentos a nosotros y que los precios no se disparen. Entonces, cuando uno mira eso y la disponibilidad de agua, poca agua y el impacto que está teniendo en los distintos sectores productivos es donde se ha impactado. Y esta parte de tener la zona oriental con ese escenario es lo que de alguna manera pues sí nos ha sorprendido este año. Me menciona la zona oriental y hablando puntualmente del Paraíso, ya viene el inicio de las cosechas de café y se requiere también lluvia para que el grano madure. Puede pasar factura también a sabiendas que es una de las zonas que las ha golpeado este fenómeno, don Francisco. Sí, hemos escuchado a algunos cafetaleros hablar en primer lugar, de enfermedades, que con estas condiciones de bastante irregularidad en las lluvias y altas temperaturas que se han registrado, este año se me olvidó mencionar, en julio y agosto hemos tenido temperaturas bastante altas. Este año, julio ha sido uno de los meses de julio más calientes que hemos tenido en la historia, lo mismo que agosto. Fíjese usted que en la zona central de Honduras tuvimos casi 2.5 grados arriba del promedio del mes de agosto. Son condiciones propicias para que haya rebrote de gorgojo de pino, que ya el ICF nos ha enseñado cómo tenemos rebrote y cómo hemos tenido incendios en septiembre, cosa que no es común verlo en septiembre, nunca se había visto. Hemos tenido informes también de que hay que hacer manejo de plagas en hortalizas y también en el café. El café, de alguna manera, hemos hablado con varios productores y ellos manifiestan que la parte de floración como que se podría ver afectada con esta irregularidad en las lluvias. Se espera que con las lluvias de septiembre y octubre empiece a resolverse un poco el problema, pero hay que considerar que el café se siembra en ladera y que la ladera en este momento está bastante seca y las lluvias que caen en ladera también rápidamente van para la quebrada, no hay mucha retención. Si a esto agregamos la deforestación que hemos tenido por los efectos que tuvimos del gorgojo de pino en el 2015 y el 2016, con la tala que se hizo, esto nos está pagando una factura también muy fuerte en esto, pero el problema que estamos teniendo ahorita en este año no es solamente el mal manejo que tenemos de las cuencas, porque es algo que está regionalizado. Tenemos desde Alta Verapaz en Guatemala buscando hacia el Petén, y con pocas lluvias en los últimos meses, igual que la parte noroccidental de Nicaragua, que es la zona productora de granos básicos también de ellos, también ha resultado bastante afectada por estas malas lluvias que hemos tenido debido al fenómeno del Niño, que empezó desde el año pasado y terminó en agosto de este año. Está con nosotros esta noche al banquillo don Francisco Argeñal Pinto. Una pausa, en breve continuamos.
Seguimos al banquillo con don Francisco Argeñal Pinto. ¿En dónde registramos las temperaturas más altas en el país este año? Este año en el mes de julio y agosto tuvimos toda la franja central de Honduras hasta la parte oriental, gran parte, estamos hablando de Francisco Morazán, Atlántida, Lloro, Choluteca, El Paraíso y parte de Olancho, toda la parte occidental de Olancho. Ahí se registraron casi 2.5 grados arriba del promedio durante julio y agosto de este año. Se piensa siempre en función de Nacaome y San Pedro Sula como los sitios más cálidos de la nación. Sí, históricamente sí, y si revisamos la temperatura en Choluteca era mucho más caliente que la de Tegucigalpa siempre. Pasaron algunos pero la temperatura de julio en Choluteca este año llegamos una vez a 39 grados en agosto, que no es normal. En agosto andamos alrededor de 35 grados, no 39 en promedio. Y este año llegamos tuvimos varios días con 38, 39 grados centígrados en agosto en Choluteca, por ejemplo. Don Francisco, las alcaldías, las fuerzas vivas de diferentes comunidades están colaborando con ustedes. ¿Ha hecho la conciencia para que protejamos las cuencas, para que se cuiden las fuentes? ¿O con tanto desorden en el que actualmente se vive, les resulta difícil a ustedes? Es difícil hacer conciencia. Usted puede ver todavía que tenemos problemas de escasez de agua y la gente sigue quemando para sembrar. Ahorita están quemando para sembrar en postrera, viendo que tenemos este déficit de agua a nivel nacional. Entonces no hay conciencia del productor todavía en ese campo. Sí se ha avanzado bastante, las escuelas, los maestros. Empresas privadas. Empresas privadas tienen bastantes cuestiones de responsabilidad social, le llaman ellos, algunos aspectos de responsabilidad social donde la parte ambiental es muy importante. Entonces usted puede ver que sí se ha crecido y hay bastantes ONGs interviniendo también en el corredor seco que están trabajando en esto. Pero falta todavía que hacer. ¿Esto es cuestión de leyes o más de conciencia? Ustedes que a diario están con estas dificultades. Honduras es un país de muchas leyes y no hemos avanzado mucho. Entonces es más de trabajar en la parte educativa, en la parte de concientización y sobre todo con los niños escolares. Y les involucran en decisiones que pueden, no ahora, sino a futuro, generar afectación para ciertas fuentes. Por ejemplo, esto que ha generado polémica en los últimos días, don Francisco, de una construcción en un lugar cercano a La Tigra, Bosques de Santa María, que de momento se ha suspendido el proyecto por manifestaciones, argumentando que una fuente de agua de Tegucigalpa y muchas otras comunidades puede tener el riesgo si se sigue con la construcción de viviendas, si se sigue desarrollando infraestructura en estos sitios. Ese problema se ha visto. Parte del cambio que hemos tenido, de la contribución que nosotros hemos hecho al cambio del clima a nivel local es eso. Hemos destruido bosque para tener leña, hemos destruido bosque para sembrar más o para tener más ganado, o hemos destruido bosque para hacer más casas o para hacer una carretera. Entonces, todo eso ha tenido un impacto que nos está pasando la factura en este momento. Entonces, las zonas de recarga que tenemos en este momento, las zonas de amortiguamiento de las reservas que tenemos, de las cuencas, eso hay que protegerlo de alguna manera. No podemos seguir ya con esa misma tendencia a seguir, es más, debemos de recuperar varias zonas de estas. No estoy hablando de recuperar que, por ejemplo, donde hubo estragos con el gorgojo descortezador, hay que ir a sembrar en la parte alta, en la montaña de Hierbabuena, por ejemplo, aquí en el Distrito Central, hay que ir a sembrar ahí para que los ríos Guasterique y el río del Hombre y también el río Grande de Choluteca también puedan mantener más agua, más humedad, porque si deforestamos cada vez más, el agua rápidamente, cuando llueve, empieza a llover y cae sobre superficie lisa, golpea fuerte el suelo, el polvo que está suelto lo arrastra y lo lleva para el río, lo lleva para la quebrada, lo lleva para el río, lo lleva para la represa y crea sedimento. Y pierde calidad en el suelo también. Y aparte de eso, cuando llueve así de esa manera, como no hay raíces que penetren el subsuelo, entonces el agua no penetra ahí. Y entonces cuando viene la temporada seca, la quebrada se seca rápido porque no hay humedad retenida en la parte alta de la montaña porque tenemos
menos vegetación, tenemos menos árboles y arbustos. Entonces necesitamos trabajar en recuperar las zonas de recarga de los ríos y quebradas para poder tener un mejor nivel de vida en los próximos años. Y como estamos este año, ¿qué tanto nos vamos a recuperar con estas lluvias que pueden caer en los próximos días? A sabiendas que el suelo está seco, como usted me reconoce, y puede llegar la lluvia y esa agua, dice, no se aprovechará, se va a consumir prácticamente en esa sequedad que tenemos. E incluso si vamos más allá, en las represas poco o nada se puede obtener una mejora, una por el asolvamiento en que se encuentra, y si seguimos revisando nos encontramos hasta las famosas cosechadoras de agua que se fueron a hacer de pronto sin control, y hoy lo que tenemos son sitios vacíos, agujeros que se construyeron ahí prácticamente. En algunos lados están bien construidas, en varios lados están bien construidas. El problema lo puede comparar usted, las represas de Tegucigalpa no se han llenado. Ahora imagínense un pequeño embalse que tiene menos área de captación de agua, con mucha mayor razón va a estar seco. Entonces esos embalses debemos de pensar en diseños de tener también zonas de recarga que permitan alimentar esas cosechadoras de agua. No solamente esperar que la lluvia que va a caer de arriba va a llenar el embalse y con eso va a resolver su problema. Tiene que tener una quebrada, tiene que tener un sistema de drenaje que venga de la parte alta de una montaña o de la parte alta de una montaña principalmente, y que lleve el agua, se canalice el agua hasta la misma. Es decir, que cerró en algunas zonas donde se implementaron o se pretendió que estos proyectos funcionaran. En algunos lugares sí. Se hizo un mal diseño, porque no se consultaron expertos, no, se hicieron nada más pensando que un agujero, usted ya hace un agujero y que con el agua que cae arriba se va a llenar. Y eso puede ser que cuando pasa un evento extremo sí se logre, pero no siempre. Entonces necesitamos trabajar en zonas donde tengamos un alimento para la laguna que se hace o el embalse que se hace. Ahora que hay una temporada ciclónica, que este mismo fenómeno que algunos incluso lo han llegado a llamar un niño Godzilla, no sé si esos términos son adecuados, pero los han utilizado en muchas publicaciones. En otras ocasiones hemos deseado que no lleguen estos huracanes. Hoy queremos que al menos algunas bandas de estos ciclones nos generen algunas precipitaciones, don Francisco. Sí, es un ¿Llegarán o es difícil tener estos pronósticos? Lo que dicen los modelos de predicción en este momento, por lo menos, por ejemplo, para los próximos 15 días, la probabilidad de tener un ciclón tropical en el Caribe es muy baja, es casi cero en este momento. Y que se formen allá por México, en el Golfo de México, cercano a la Florida o cercano a la bahía de Campeche, en la parte más al sur del Golfo de México, es favorable para nosotros porque nos mete en circulación del Pacífico que permite la entrada de humedad desde el Océano Pacífico, y que es la que hace llover en Francisco Morazán, en el sur del Paraíso, en todos los municipios fronterizos con El Salvador y la zona sur. Entonces, ese tipo de fenómenos son importantes, y son importantes que estén formándose y estén pasando por el Caribe. Si tenemos menos fenómenos de eso pasando por el Caribe, entonces tenemos menos lluvias en septiembre y octubre en varios lugares del país, especialmente en el norte, en Atlántida, Colón y luego pues en la zona sur. Es importante entonces que sí se formen, y como les decía, en este momento hemos visto ya, vamos por 10 tormentas casi, de las 16 de las 14, 16 que se habían pronosticado, y todas se han formado en el Atlántico y 2 en el Golfo de México. Entonces, hemos tenido poca actividad en el Caribe. Y lo que conviene para Tegucigalpa y estas zonas cercanas a Francisco Morazán es formaciones en el sur. En el sur o en el norte también, pero que pasen por el Mar Caribe, al norte de las Islas de la Bahía, que vayan en dirección hacia Yucatán. Ahí es importante que pase, o que se formen al otro lado de Yucatán, en el Golfo de México, porque hacen que la zona intertropical de convergencia suba, se posicione cerca del Golfo de Fonseca, entonces cualquier brisa marina mete humedad suficiente para generar altas precipitaciones. O que también se formen, como decía usted, ahí cerca de las costas de Guatemala o El Salvador, y una vez que están ahí también el movimiento
la dinámica del aire alrededor del centro de baja presión o del ciclón hace que se formen bandas nubosas y que de alguna manera pues esas bandas pasan sobre nuestro territorio y favorecen la formación de nubes. Está con nosotros esta noche al banquillo don Francisco Argeñal Pinto. Una pausa, en breve continuamos. Continuamos esta noche al banquillo con don Francisco Argeñal Pinto. Siempre y ahora está muy de moda poner el ejemplo de Israel. Llueve incluso hasta la cuarta parte de lo que cae en Honduras y allá no hay problemas. Hay extraordinarias cosechas y abastecimiento fabuloso, incluso hasta haciendo uso de agua de mar. Y hay reuso de las aguas también que han utilizado. Por ejemplo, en Israel hay programas de que el agua potable que ellos consumen y el agua que se hace por uso de aseo, por ejemplo, del cuerpo o para aguas servidas, esas se reciclan, se limpian y se utilizan para sistemas de riego, por ejemplo. Van a sistemas de cosechadoras de agua y ellas lo utilizan para riego. Entonces, usted puede ver toda una tecnología y todo un proceso de uso del agua muy importante que se debería ya ir implementando en Honduras, porque todo el mundo nos considera como un país altamente vulnerable al cambio climático. Y el cambio climático lo que le dice a ustedes es que los periodos de sequía se van a volver más recurrentes. No es que vamos a tener sequía que va a durar 100 días, sino que vamos a tener periodos de 10 a 20 días con poca lluvia en varios lugares de Honduras. Y ya hemos visto que un cultivo como maíz, si usted le deja, si las aguas, si la lluvia se escasea por más de 15 días, ya prácticamente tiene un daño irreparable en el maíz y se pierde la cosecha. Es decir, aquí todo va por asunto de tecnología. Entonces necesitamos trabajar en eso para garantizar que podemos producir. Usted puede ver el ejemplo del Valle de Comayagua, por ejemplo. En el Valle de Comayagua, igual que en Tegucigalpa, llueven alrededor de 1000 milímetros en el año cuando hay buenas lluvias. Y el Valle de Comayagua, por ejemplo, siembra todo el año. Mientras que en el sur, en la parte baja de Choluteca y Valle, llueven cerca de 1600 milímetros en el año. Y no cosechamos, solo cosechamos a veces una vez al año, porque en primera la gente no siembra, se va hasta postrera, porque ya tienen cuestiones de manejo de plagas y un montón de situaciones que ellos no permiten que siembren todo el año. Sin embargo, usted mira las parcelas que tienen, por ejemplo, los meloneros, o principalmente los meloneros, ellos hacen una rotación de cultivo, ellos siembran maíz en este tiempo y ahorita empiezan a sembrar melón o sandía. Por cierto, ¿debe el Estado como tal hacer revisiones en estos proyectos? Que está bien porque representan un desarrollo, pero deben ser más equitativos en el uso del recurso agua y no solo beneficiar a uno solo, sino ser mucho más abiertos para llevar beneficio a otros productores, aunque en menor escala. Es algo que tenemos, como yo le decía, tenemos que trabajar hacia eso, no depender que nuestra actividad agroindustrial dependa de la lluvia, sino que dependa de sistemas de riego eficientes. No también que vamos a agarrar agua y la vamos a tirar por montones por arriba, y cuando hay métodos eficientes como nos han venido a enseñar los israelitas con el sistema de riego por goteo, por ejemplo. Y que de esa manera se hace producir en el Valle de Comayagua, en varias regiones que producen todo el año. Entonces, no es el Estado mismo, es la inversión privada también que tiene que hacer. El ganadero tiene que buscar cómo hacer también sus sistemas de cosecha de agua de manera de garantizar que para el periodo seco poder tener agua para sus animales. Entonces, eso es una cultura que debemos de ir aprendiendo todos a cómo utilizar mejor el agua y cómo hacerla que rinda todo el año. Don Francisco, y esto que han hablado y que entiendo ya se ha experimentado a finales de los 90 en el país, de borbandear las nubes, ¿podría ser una opción hoy ante la dificultad que tenemos? Físicamente es factible. O sea, hay varios núcleos higroscópicos, se les conoce así. Por ejemplo, el más sencillo es tirar sal a una nube para que la sal absorbe rápidamente la humedad y que pueda formar gotas de agua y que la gota de agua crezca, y por los procesos que se dan dentro de la nube, que choca una gota con otra, entonces hay acreción de gotas, aumenta el tamaño hasta que llega un momento que la gota es tan pesada que cae. Ya no puede seguir flotando porque la fuerza gradual la trae hacia el suelo. Entonces,
Esos procesos se han dado y se han hecho bastantes experimentos. El problema de la sal es manejarla y que esté suelta cuando, cuando la sueltan arriba. Entonces, nos contaban nuestros profesores, por ejemplo, en la universidad, que ellos en un momento como proyecto de investigación habían querido sembrar con sal en San José, por ejemplo, Costa Rica. Y ellos tenían que, cuando soltaban la sal, estaba tan húmeda que caía un montón de sal, como bloques en el suelo. Entonces, no era factible. De ahí otros procesos se han hecho a nivel internacional, por ejemplo, en Colorado, en California, en el mismo Israel, en Australia, de bombardear nubes con yoduro de plata, por ejemplo. Y aquí en Honduras se hizo eso. ¿Y funcionó? En 95. Las teorías dicen que debería funcionar. El problema es cuando usted hace el análisis de las series de la distribución de lluvia y compara un lugar donde se bombardeó una nube y otro lugar donde no se bombardeó la nube, y mira que hubo un comportamiento similar que es difícil discernir si el comportamiento de la lluvia aumentó debido a un proceso de inseminación artificial o solamente hubo mayor precipitación porque hubo un proceso dinámico muy importante, por ejemplo, más calor en ciertas partes del suelo, que hace que los movimientos ascendentes y descendentes se vuelvan más intensos. Entonces, esto es difícil de establecerlo. ¿Esto se puede hacer desde el aire y desde la tierra? Sí, se puede utilizar un avión para inyectar, esparcir yoduro de plata, por ejemplo, en unas zonas que tienen bastante humedad o empiezan a formarse algunas nubes que le llamamos cúmulos. Pero esto depende también de analizar si en la atmósfera superior hay condiciones favorables, que eso es lo que nos afectó los primeros 15 días de septiembre, donde las condiciones atmosféricas a nivel más o menos de los 8 kilómetros o 5 kilómetros hacia arriba no permitía la formación de nubes, o sea, no dejaba que las nubes siguieran creciendo ahí, y esas condiciones tuvimos durante los primeros 15 días de septiembre. Entonces, cuando tenemos procesos así, aunque inseminemos las nubes, no van a crecer, porque se concentra la humedad, pero se pierde el núcleo higroscópico porque luego se evapora y no precipita porque la cota no creció lo suficiente, de manera que la fuerza de gravedad la hiciera caer al suelo. ¿Por qué ha estado lloviendo o cayendo, en este caso, granizo? Porque lo hemos experimentado casi en todo el país. Aquí en Tegucigalpa, hace unos meses atrás, se vio sorprendida la población. En Intibucá han sido bloques de hielo los que se han formado. ¿A qué se debe este comportamiento tan errático que tenemos en el tiempo, Francisco? Hay nubes que se forman, que le llamamos cumulonimbus, que traduciéndolo del latín es cúmulo de agua. Esas nubes son de esas que se desarrollan muy altas, que la base de la nube está como a 1 kilómetro de altura y el tope está a los 16 kilómetros en algunas ocasiones, en promedio a 10 a 12 kilómetros. Esas nubes, dentro de ellas hay procesos dinámicos muy importantes. El aire sube y baja, rota, a veces rota tanto que incluso forma microtornados o forma trombas marinas si están sobre el mar. Esas nubes son muy importantes y tienen una dinámica muy especial, y entre más caliente esté el entorno, el aire se vuelve más inestable, y es decir, sube más, y eso hace que las nubes crezcan. Entonces es típico que usted tiene bastante actividad eléctrica, bastante levantamiento de techos por vientos rachados y en algunos casos hasta microtornados cuando tenemos el inicio de la estación lluviosa entre abril y mayo. Y el otro fenómeno se vuelve a repetir después de la canícula precisamente. Y usted en algunos momentos esos movimientos son tan bruscos que hace que el hielo que se forma dentro de la nube, porque recuerde usted que la temperatura ya a unos 5 kilómetros de altura ya es casi 0 grados centígrados, y más arriba todavía en una nube esa puede llegar a menos 80, por ejemplo, a menos 80 grados centígrados la temperatura en el tope de la nube, ahí se forma hielo. Entonces ese hielo, cuando la nube se deshace muy bruscamente, partículas de hielo esas caen en el suelo, y es lo que conocemos como granizo. Y ese fenómeno se da por eso, porque tenemos procesos muy bruscos que son alimentados por el calentamiento, la entrada de humedad, pero sobre todo el calentamiento que se da debido a que tenemos varios días sin lluvia, donde el zacate está seco, entonces el suelo calienta más y hace que esas nubes crezcan y sean mucho más grandes. Don Francisco, le agradecemos. Mucho gusto, muchas gracias. gracias. Muy gentil de habernos acompañado en el 2020. ¿Es año qué? Año neutro. Por los momentos se piensa que va a ser neutro, aunque algunos modelos están simulando que podríamos volver a un niño.
pero no todos. Niño es falta de lluvia y la niña Exceso es de lluvia, exceso de agua. Sí. Si usted recuerda, el 97 teníamos evento niño que terminó como en julio del 98. Después tuvimos niña y después de esa niña, o sea, el evento del 97 hubo un niño fuerte. E inmediatamente cambió las condiciones en el Océano Pacífico y fuimos a niña. En 98 que recordamos ya lo que nos hizo el MICH. Sí, y ya a finales de octubre teníamos formado el MICH. Gracias, ingeniero. Mucho gusto. Don Francisco Argeñal Pinto con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.